La Nochebuena en Sterling Tower fue un glamour helado, con copos de nieve bailando en la fachada mientras las risas resonaban desde el salón de gala en la última. Caminar. En el interior, Verónica Sterling, impecable con su vestido carmesí, echa un vistazo. Cortando al conserje que con el cubo y la escobilla de goma, intentó pasar desapercibido cerca de la. Prohibido. No arruines mi fiesta, ordenó con voz aguda como una espada. Eliminando la música ambiental. El hombre se quedó helado, avergonzado delante de cientos de invitados vestidos con seda y joyas que cuestan más que su salario anual. Luego un destello. Del monumental árbol de Navidad saltaron chispas, seguidas por él. El grito agudo de un niño. Las luces parpadearon y se apagaron. Cuando regresaron, la chica había desaparecido. Y el único que todavía se movía con determinación hacia la nieve afuera estaba el mismo hombre que Verónica había humillado momentos antes. El caos que siguió fue como una pesadilla que cobra vida en cámara lenta. Los guardias de seguridad gritaban órdenes por radio mientras los invitados se agolpaban alrededor. En grupos confusos, copas de champán abandonadas sobre mesas de mármol. Verónica permaneció inmóvil en el centro de la habitación, con el pecho agitado y los ojos explorando cada rincón en busca de su hija. Emily. Llamó, pero su voz se perdió en la conmoción. Alguien ya había llamado a la policía. Las linternas atraviesan la oscuridad del vestíbulo. Pero, mientras todos parecían paralizados por el pánico, Jack Morrison ya estaba empujando la puerta de servicio, dirigiéndose hacia la gélida noche. Había notado algo que nadie más vio, una pequeña huella de una mano en la puerta de cristal que conducía al jardín trasero. Borrosa y casi borrada por la nieve fresca. Sus universos siempre han estado separados por un abismo. Verónica Sterling vivía en piso 43, en un ático que brillaba como una rara joya, donde cada superficie era mármol pulido o acero inoxidable. Su jornada empezaba a las 5 de la mañana, entre café y informes negros y financieros. Ella no cocinó. Apenas dormí. El imperio dejado por su difunto marido era su legado y, durante los últimos 3 años, había demostrado que podía liderar él con mano de hierro más firme que la suya. Pero el apartamento era un mausoleo de silencio. Emily desayunó sola en una mesa para 12 personas, la meñiques trazando patrones en el jugo de naranja derramado mientras la madre, por el otro cómodo, cerró acuerdos millonarios. La niña aprendió temprano a no interrumpir. Descubrió que en su mundo el cariño se medía en las clases de piano, los profesores. Fiestas privadas y fastuosas fiestas de cumpleaños donde la mitad de los invitados eran extraños. Jack Morrison vivió en las sombras de esa misma ciudad. Trabajó el turno noche vaciando contenedores y trapeando pisos donde personas como Verónica tomaron decisiones que cambiaron sus destinos. Tu apartamento, un cuarto piso sin ascensor en Queens, tenía radiadores chirriantes y paredes demasiado delgadas para amortiguar peleas de vecinos. Pero cuando llegó a casa al amanecer, Sophie estaba allí. Ya vestida para ir a la escuela, su mochila desproporcionada con respecto a su frágil espalda. Ellos comieron cereales juntos mientras ella le contaba sus deberes, y él, con la mirada ardiendo de fatiga, la ayudó a deletrear palabras. Los fines de semana, envolvía sus regalos de Navidad en tiras de periódico, el papel de regalo era un lujo innecesario. Sophie nunca se quejó. Había aprendido que el amor no se puede comprar, amar. Estaba presente incluso cuando el cuerpo dolía por el cansancio, incluso cuando el mundo pareció colapsar. Las dos chicas se conocieron por casualidad 3 semanas antes. Emily, ignorada por madre en otra tarde de interminables reuniones, entró en el vestíbulo, donde se encontraba hipnotizado por el árbol de Navidad que tocaba el techo abovedado. Sofía estaba ahí. Además, esperando que su padre termine su turno. Es hermoso, murmuró Sophie, y Emily, sorprendida de que alguien estuviera hablando con ella, ella simplemente asintió. Se quedaron uno al lado del otro en silencio.
Dos niños de 8 años observan las luces parpadear en secuencia. ¿Tú crees en Santa Claus?, preguntó Sophie. Emily sacudió la cabeza. Mi mamá dice. Esto es algo para niños pobres. Sophie la miró con una expresión entre lástima y tristeza. Qué pena, susurró. Todo el mundo debería creer en algo. Después de eso se encontraron 2 veces más, siempre en momentos furtivos. Cuando los padres no estaban mirando. Nunca intercambiaron nombres, pero se reconocieron. En el otro una soledad que no tenía nada que ver con el dinero, sino con ser invisibles para quienes deberían verlos por encima de todo. Ahora, cuando la fiesta de Navidad se convirtió en un torbellino de desesperación. Esos dos mundos estaban a punto de chocar de una manera que nadie podría anticipar. El universo meticulosamente controlado de Verónica se estaba desmoronando. Tu hija había desaparecido y la única persona que actuaba con propósito en la confusión era él. Hombre al que había menospreciado públicamente 10 minutos antes. El salón estaba hirviendo. En movimiento, los guardias de seguridad se dispersaron, voces urgentes cortaron el aire. Echa un vistazo. ¿Los baños? No podría haber llegado muy lejos. Pero Verónica sabía que no era así. Emily estaba pequeño, silencioso, fácil de ignorar. Podría haberse deslizado hacia las sombras, haber estado en cualquier rincón de aquel inmenso edificio. La policía llegó a los pocos minutos con las radios chirriando. Un oficial se acercó, libreta en mano, y le hizo preguntas que ella apenas podía responder. Proceso. ¿Qué se puso Emily? Cuando la vio por última vez, hubo un problema. ¿Salud? Verónica respondió automáticamente, su mente corriendo a través de escenarios. Cosas terribles que la dejaron con náuseas. Alguien le ofreció una silla. Ella se negó. No podía sentarme. No podía respirar. No podía pensar más allá de la imagen de su hija. Pálido y asustado, perdido en el frío. Afuera, Jack caminaba penosamente por la nieve, su fino uniforme ofrecía poca protección contra el viento cortante. Pero apenas lo sintió. Sus ojos escanearon el jardín. Fondos buscando cualquier signo de perturbación. Allí, cerca de la valla decorativa. Vi pequeñas huellas de niños dirigiéndose hacia la laguna helada al final del camino. Propiedad. Su corazón se congeló. Esa laguna no era segura. El hielo era fino. Decorativo, incapaz de soportar ningún peso. Empezó a correr, sus botas. Trabajo resbalándose sobre el suelo embarrado. Detrás de él, oyó cerrarse la puerta de servicio. De nuevo. La voz de Sophie fuerte y asustada. Papá, espera, él debería tenerla. Ordenó quedarse adentro, pero no hubo tiempo. Ella corrió tras él, la pequeña linterna. Parpadeando en la oscuridad como una luciérnaga. La nieve caía con más fuerza ahora, espesa. Escamas que se pegaban a las pestañas y limitaban la visión a unos pocos pasos adelante. Los sonidos del partido se han disipado, reemplazados por el silencio opresivo del invierno. El aliento de Jack se fue entre nubes blancas. Sus manos ya estaban entumecidas, pero siguió adelante. Siguiendo las huellas que gracias a Dios se desviaron de la laguna y se dirigieron hacia un grupo de pinos al borde del terreno. Emily gritó apostando que sí. Se trataba de la hija de Verónica. Emily, ¿me oyes? Solo el silencio respondió. Sofía la llegó hasta allí, jadeando y con las mejillas rojas por el frío. ¿Es esa la chica del vestíbulo? Preguntó. Jack confirmó con un gesto sombrío. Quédense cerca de mí, ordenó, mientras los dos se adentraban más en los pinos. Las ramas de los pinos les rascaban los brazos a medida que avanzaban, hasta que entre las sombras la vio. Emily estaba acurrucada al pie del árbol más alto, con su vestido fiesta plateada pegada al cuerpo, con los brazos apretados alrededor de las rodillas. Estaba temblando. Tanto es así que sus dientes chocaban entre sí. Los ojos cerrados. Jack se arrodilló ante él.
A su lado, sus manos flotando sobre ella, vacilando entre el miedo de lastimarla y él. Urgencia de actuar. Hola, cariño, susurró con la voz ronca por la preocupación. Soy Jack. Trabajo en el edificio de tu madre. Voy a calentarte, ¿vale? Las pestañas de Emily revolotearon y sus ojos se abrieron lentamente, vidriosos y desenfocados. No. Respondió. Sin pensarlo dos veces, Jack se quitó el abrigo, lo único que. Cálido como estaba, y se lo envolvió sobre los hombros. La tela se tragó su pequeño cuerpo. Luego, con cuidado, la levantó en brazos, sintiendo el peso casi inexistente él. Fragilidad que hacía que le doliera el pecho. Sofía iluminó el camino de regreso con ella. Linterna, la luz temblorosa atravesaba la nieve que caía sin piedad. ¿Está bien, papá? Preguntó en voz baja. Se quedará, mintió Jack, a pesar de que la piel helada de la niña y los labios morados por el frío le dijeron lo contrario. Vamos a llevarla adentro. Rápido. Cada paso atrás fue una eternidad. El viento los azotaba con nieve en los brazos de Jack. Ardía de cansancio, pero no disminuyó el paso. Sophie no se alejó ni una sola vez. Segundo, su manita ocasionalmente tocaba su codo, como si necesitara confirmar que todavía estaba allí. Cuando finalmente llegaron a la puerta de servicio, Jack la abrió de una patada y el aire cálido del vestíbulo le golpeó la cara. Anteojos. Con los hombros borrosos y cubiertos de nieve derritiéndose, entró y de repente se encontró rodeado. Guardias de seguridad, policías, invitados a la fiesta que se reunieron en el pasillo. Todos se detienen, todos miran. Jack permaneció allí inmóvil, con la hija de Verónica Sterling en brazos. La cara de la chica. Presionado contra su pecho, los sollozos débiles y entrecortados rasgaban algo dentro de él. Lo tengo, dijo sin dirigirse a nadie en particular. Ella está a salvo. Él. La multitud se separó y al final del pasillo apareció Verónica. La cara era una máscara. Con terror, sus ojos desorbitados, como si todavía no pudiera creer lo que estaba viendo. Entró corriendo hacia ellos, sus talones golpeando frenéticamente el mármol. Por un segundo, Jack pensó que ella se lo agradecería. En cambio, un grito atravesó él. ¿Quién eres? La voz, aguda como espadas. ¿Quién dio permiso para tocar él? Mi hija. Se quedó helado. Emily se removió en sus brazos, su voz era un hilo de sonido. ¿Mami? Verónica intentó sacarla de sus brazos, pero la niña se aferró a su camisa. Confundido, asustado. Señora, intentó Jack controlando su tono, ella estaba afuera. Cerca de los pinos. Casi. No me importa dónde estaba. El hielo en sus palabras. Cállate. No tenías ese derecho. Sus manos temblaron cuando finalmente logró liberar a Emily, apretando a su hija contra ella con una fuerza que hizo que la niña jadear. El silencio en el pasillo era asfixiante. Algunos invitados intercambiaron miradas y murmuraron desaprobación. Un policía se adelantó. Señora, este hombre puede que haya salvado la vida de su hija. Tenía hipotermia. Pero Verónica no. Escuchó. El miedo se había convertido en furia, un escudo que no sabía cómo soltar. Miró a Jack con desdén. Si se acerca a mi hija otra vez, haré que lo arresten. Las palabras flotaban en el aire, puro veneno. Él no respondió. Se quedó allí sin abrigo, con el uniforme empapado y los brazos vacíos. Luego se dio la vuelta y caminó de regreso por el pasillo de servicio, con la cabeza gacha. Sofía. Lo siguió con la linterna aún en la mano. Miró a Emily por última vez. Los ojos llenos de preguntas sin respuesta, pero el padre no se detuvo. La puerta se cerró detrás ellos con un suave clic. En el repentino silencio, los sollozos de Emily se hicieron más fuertes. Él me salvó, mami. Gimió con el rostro enterrado en el hombro de Verónica. Él me dio su abrigo. Él. La mujer no dijo nada. Él simplemente la abrazó con más fuerza, tratando de contener el temblor. De tus propias manos.
Un paramédico se acercó con una manta térmica, envolviendo a Emily y comprobando su pulso. Ella va a estar bien, dijo suavemente. Pero necesita calentarse poco a poco. No hay baño caliente, solo calor gradual. Verónica asintió mecánico. Sintió las miradas a su alrededor, críticas, sorprendidas. Decepcionado. Quería explicarse, decir que el miedo la había cegado, que no quería esas palabras, pero la garganta se cerró. En lugar de eso, llevó a Emily al ascensor y presionó el botón del ático. Dejando atrás la fiesta, la policía, los cuchicheos. Nadie volvió a bailar. Tú. Los invitados tomaron sus abrigos y se marcharon en pequeños grupos, comentando en voz baja el drama que habían presenciado. El árbol de Navidad todavía. Yo estaba en el pasillo, la mitad de las luces apagadas por la sobrecarga. Adornos dispersos. En el suelo pisoteado por la prisa. A medianoche el edificio estaba en silencio excepto por el zumbido de la ventilación y el arrastre suave de una escobilla de goma sobre el mármol. Jack trabajó solo, limpiando los restos de la noche, copas de champán, bocadillos abandonados, una cinta para el pelo de un niño aplastado bajo un zapato. Se movía con precisión, con la mente en blanco, intentando no revive el odio en los ojos de Verónica cuando lo amenazó. Sophie estaba sentada en un banco cerca del árbol del vestíbulo, con el abrigo abotonado hasta arriba. Barbilla, patitas colgando. Ella se había negado a irse sin él. Una hora más tarde. El ascensor hizo un suave ruido. Jack no miró, asumiendo que era un guardia de patrulla. Pero entonces oyó unos pasos pequeños y vacilantes. Emily Sterling estaba en el vestíbulo, descalza, en pijama y envuelta en una manta. El cabello despeinado, ojos hinchados de tanto llorar. Tenía algo en sus manos, 2 vasos de papel con vapor subiendo. Se acercó lentamente como si temiera. Desapareció. Mi madre no sabe que bajé, confesó en voz baja. Pero lo hice. Chocolate caliente. Más o menos. Le tendió una de las tazas. No soy muy buena en eso. Jack dejó la escobilla de goma y cogió el vaso con cuidado. Hacía calor, con grumos, claramente. Hecho por alguien que nunca había puesto voluntariamente un pie en una cocina. Pero fue el gesto más amable que había recibido en años. Gracias, dijo simplemente. Eso es muy amable. De tu parte. Sophie saltó del taburete y se acercó, mirando el segundo vaso con curiosidad. Emily sonrió tímidamente. Te recuerdo del vestíbulo. Sophie asintió. Y también. Eres la chica que no cree en Santa Claus. La sonrisa de Emily disminuyó. Supongo que me equivoqué en eso, murmuró. Quizás la magia exista. Le entregó a Sophie el segundo vaso y los dos se sentaron juntos en el banco bajo el árbol monumental. Jack los observó. Algo en su pecho que había estado apretado durante horas finalmente se dejó llevar por unos minutos. Nadie habló. Allí se quedaron los tres. Personas que, según el sentido común, no deberían estar en el mismo espacio compartiendo un chocolate mal hecho, el silencio pacífico de un edificio que finalmente se había detenido. Gritar. Las luces restantes del árbol parpadearon y se reflejaron en el suelo pulido. Afuera, la nieve continuó cayendo, cubriendo la ciudad de blanco. Fue Emily quien rompió el silencio. Mi madre tiene miedo, dijo en voz tan baja que casi se perdió en el murmullo de los fanáticos. Si podemos. La palabra salió más firme de lo que Verónica esperaba, como si la hubieran arrancado. Desde un lugar profundo dentro de ella, donde permanecían promesas inquebrantables. Sintió el peso de la mirada de Jack sobre ella, pero no apartó la mirada del brillo de la luces que ahora bailaban en el techo como estrellas en hilos. El vestíbulo, anteriormente un espacio frío e impersonal, parecía respirar con ellos, como si las paredes subieran. Salvó el eco de todas las confesiones de aquella noche y, finalmente, las devolvió. Transformado en algo nuevo.
Sophie juntó las manos y sus ojos brillaron. ¿Cada año? Repitió como si. Probar la solidez del mismo. Incluso si no vivimos aquí. Su voz era un hilo de esperanza tan frágil que duele. Jack abrió la boca, pero Verónica fue más rápida. Incluso si no vivimos aquí. Corrigió suavemente. Incluso si la vida cambia. Incluso si todo sale mal. Ella sí. Se volvió hacia Emily, que la observaba con una cautela que le rompió el corazón. Prometo. Emily no sonrió. No inmediatamente. Pero sus dedos se apretaron contra su abrigo. De su madre, como si por primera vez en mucho tiempo creyera que aquellos. Las palabras no se derretirían en el aire. Jack, a su vez, estudió a Verónica con una intensidad que hizo que su rostro se olvidara. Sabía el peso de un promesa hecha a la luz de un milagro, aquellos que nacen exhaustos cuando el alma está tan vacía que solo cabe la verdad. No tienes que hacer esto, murmuró finalmente. No fue una advertencia. Era una oferta para irse, una puerta abierta para que ella pudiera retirarse si así lo deseaba. Nadie cobrará. Verónica se miró las manos. Temblaban ligeramente, pero no por el frío. Y lo sé, respondió, pero quiero. Y eso fue todo, ¿no? Deseo puro, desarmado, sin cálculos ni cláusulas de escape. Algo que había enterrado bajo capas de eficacia y control, como si la vulnerabilidad era un lujo que no podía permitirse. Pero allí, con el olor a chocolate quemado todavía en el aire y los niños bostezando entre ellos, Verónica comprendió que había una especie de valentía al admitir que lo necesitaba. ¿Qué? Los necesitaba. Sophie, imposible de contener, saltó en su lugar. Entonces está acordado. Declaró. Como sellando un pacto con el universo. Vamos a arreglar las cosas. Todo. Año. Como una tradición. Una tradición. La palabra resonó en Verónica como una campana. Ella no tenía tradiciones. Tuve reuniones, metas trimestrales, cenas de gala donde sonreí hasta que me dolió la mandíbula. ¿Pero tradiciones? Este era un territorio inexplorado y por primera vez en años ella no tenía miedo de meterse en eso. Jack recogió su maltrecha mochila que estaba apoyada contra la pared y sacó una pequeño sobre arrugado. Tengo algo para ti, dijo entregándoselo. Oh, Sofía. Se suponía que era un regalo de Navidad, pero creo que ahora es el momento adecuado. En el interior había 2 entradas para el planetario de la ciudad, con fecha de semana. A continuación, y una nota garabateada a mano, para cuando el cielo se siente demasiado pesado. Recuerda, hay más estrellas que oscuridad. Emily sostuvo el papel como si fuera de vidrio. ¿Compraste esto por gente? Preguntó con la voz entrecortada. Jack se rascó la nuca, avergonzado. Bueno, no sabía si querrías. Pero pensé que si íbamos juntos podría ser genial. Verónica sintió que algo caliente y doloroso subía a su garganta. Juntos. Tal palabra. Simple, tan peligroso. Tan necesario. Lo haremos, dijo antes de que el miedo la detuviera. Todos nosotros. Y cuando Sophie rodeó la cintura de Jack con sus brazos y Emily, después de un segundo de vacilación, él hizo lo mismo, Verónica no se alejó. Ella se permitió quedarse allí. En el círculo imperfecto de esos cuerpos, y sintió que algo se reorganizaba dentro de ella, no. Como una cura, todavía no, pero como el primer aliento después de mucho tiempo. Submarino. Afuera, la nieve había cesado. El cielo era de un azul pálido, casi tímido, como si. También sabía que algo había cambiado. Y cuando el sol salió sobre la ciudad, encontré a los 4 todavía allí, frente al árbol que habían reparado, ya no estaba. Desconocidos, ya no solos, sino algo que por ahora era suficiente. Sostuvo el objeto entre sus dedos, sintiendo el peso discreto de lo que no estaba. Oro ni plata, sino algo más valioso, el tiempo transformado en significado. El
La inscripción estaba grabada en letras finas, casi tímidas, como si supieran que llevaban un secreto. Para los que me enseñaron que las cosas que valen la pena no vienen con manual. Instrucciones. Jack pasó el pulgar por las palabras, sintiendo la textura áspera del cuero contra su piel. Piel. No era un regalo para exhibirlo, sino para usarlo, recordar. Cada día, que algunas cosas nacen de grietas, de noches de insomnio, de manos que se extienden en la oscuridad y encuentran otras manos dispuestas a sostener. Cuando levantó la vista, Verónica ya lo estaba mirando con la misma sonrisa que había visto por primera vez hacía un año, cuando ella todavía estaba intentando ocultar que no supo dejarse ser feliz. No era necesario, repitió, pero esta vez su voz era diferente, más ronca. Como si las palabras tuvieran que pasar por algo apretado en la garganta. Lo sé, respondió ella, y la forma en que lo dijo sin disculparse ni justificaciones, le hizo comprender que ella también había aprendido algo. Cosa de ese año, que la generosidad no se mide por la magnitud del gesto sino por la honestidad con la que te ofreces. Sophie, sin darse cuenta del silencioso intercambio entre los adultos, tiró de la manga de su abrigo. Del padre. Papá, mira. Señaló la copa del árbol, donde brillaba una estrella de papel pastel hecho con colas de purpurina y cinta adhesiva. Emily dijo que podemos. Enciende las luces ahora. Verónica agarró el control remoto que estaba en el bolsillo de Emily y presionó el botón. 1. Por un lado, las anteojeras cobraron vida, proyectando reflejos dorados en la nieve en los rostros. En manos entrelazadas. El jardín, que alguna vez fue solo un espacio vacío entre edificios, se convirtió en un lugar donde el tiempo parecía haber decidido detenerse por un momento. No para desperdiciarlo, sino para vivirlo. Creo que es hora de hacer los votos, dijo Emily, con la solemnidad de alguien que ha. Ensayé esas palabras en el espejo. Cada año lo hacemos. Todos dicen uno. Lo que quieres para el próximo año. Sophie fue la primera, como siempre. Quiero que mi profesor de arte diga que mi dibujo es lo suficientemente bueno para ser exhibido en la exposición de la escuela. Jack sonrió porque sabía que ella ya era lo suficientemente buena, pero entendía que algunas cosas que necesitamos escuchar de alguien externo para creer verdaderamente. Quiero, vaciló, mirando a Verónica un segundo más de lo habitual. Necesario que sigamos así. Sin prisas. Sin miedo a equivocarnos. Los ojos de Verónica brillaron, no con lágrimas, sino con ese tipo de luz que aparece cuando alguien reconoce una verdad que no se atreve a decir en voz alta. Quiero, comenzó y su voz era baja, casi tragada por el viento que él. Emily sabe que puede llamarme en cualquier momento, aunque sea solo para decirme eso. Te extraño. Y eso, miró a Jack, que no le tenemos miedo. Pide ayuda. Ni siquiera dar. Entonces Emily tomó la mano de su madre con una fuerza que parecía querer anclarla allí. En ese lugar exacto, para siempre. Quiero que hagamos esto nuevamente el año que viene. Y el otro. Y el otro. La nieve seguía cayendo, envolviéndolos en un silencio que no era vacío sino pleno. De promesas tácitas, de secretos guardados bajo llave, de un futuro que, por primera vez en mucho tiempo, no dio miedo. Porque habían aprendido, cada uno a su manera, que las mejores cosas no se planifican en reuniones o comprado con tarjetas de crédito. Nacen cuando alguien decide contra todos. Lo más probable es que valga la pena intentar arreglar lo que está roto. Y allí, bajo las luces parpadeantes del árbol, lo supieron, no solo estaban arreglando una Navidad. Se estaban arreglando solos. Sobre un pequeño plato de porcelana descansaba no solo una pulsera, sino también un invitación silenciosa. El hogar no es una dirección, es un abrazo que no suelta. Jack se quedó mirando. Verónica con los ojos húmedos por algo que no se podía expresar con palabras. No sé qué decir. Admitió con voz ronca. Ella sonrió, una sonrisa que disolvió años de máscaras que devolvió a ese rostro la ligereza de quien por fin deja su carga a un lado. No es necesario. No digas nada. Me devolviste a mi hija. Tú me devolviste a mí mismo.
La pulsera en el plato brillaba como una promesa. Esto es solo para recordarles que sí. Si quieres, ahora eres parte de ello. Sophie y Emily habían dejado de jugar. Sus ojos idénticos en la esperanza. Saltó entre los adultos como si temieran que este frágil momento pudiera ser. Romper. Jack sostuvo el brazalete entre sus dedos, pesando no el metal sino el significado. Miró a su hija, luego a Emily, luego a Verónica y sin dudando lo deslizó sobre su muñeca. El gesto fue simple pero resonó como un juramento. Solía pensar que la Navidad era un día más en el calendario, confesó. En voz baja, como si estuviera hablando más para sí mismo que para ellos. Algo que pasó. En la vida de otras personas, en anuncios de televisión, en cartas que nunca recibí. Pero entonces. Llegó aquel diciembre pasado, el frío vestíbulo del edificio, Emily en brazos, Sophie pegado a su pierna y comprendió, la Navidad no son las luces, no son los regalos. Envuelto con un lazo. Es el momento en el que elegimos vernos. No. Como cliente o empleado, no como rico o pobre, no como alguien que pueda ayudarnos. Servirnos o ignorarnos, pero como personas. Gente que necesita gente. Tus ojos. Encontraron el de Verónica, firme. Tú me viste. Cuando nadie más estaba mirando. Te disculpaste cuando no debías nada. Abriste la puerta cuando pudiste haberlo hecho. Bloqueado. Esto es verdadera magia. Y sí, quería ser parte de eso. Quería pertenecer a esas sonrisas, a esas risas en esa mesa que por primera vez en años, no era solo un mueble sino un altar de segundas oportunidades. Verónica no intentó contener las lágrimas. Fluyeron calientes mientras la sonrisa. Ampliado, genuino. Ya lo eres. No necesitaba más palabras. No cuando. Sophie y Emily se lanzaron sobre ellos, convirtiendo al grupo en un nudo de brazos. Risas y promesas tácitas. Las luces del árbol parpadearon, iluminadas por el cronómetro. Que Jack había programado horas antes. Dorados, temblorosos, bañaron el círculo. Pequeño pero invencible grupo de personas que el destino, o algo más grande, había tejido. Juntos de una manera que nadie podría haber imaginado. Arriba, la nieve seguía cayendo, cubriendo el jardín con un manto blanco como si el mundo entero conspirara para hacer ese momento aún más sagrado. Pero allí, bajo el árbol, entre risas ahogadas y alientos que se mezclaban en el aire helado. Solo había calor. Verónica se encontró con la mirada de Jack por encima de las cabezas de las chicas. No hubo necesidad de hacer filas. Ambos lo sabían, se habían perdido en formas. Diferente, ella ahogada en el poder y la soledad disfrazada de independencia, él. Invisible bajo el peso de cambios interminables y sueños latentes. Pero una crisis. Una tormenta de nieve y un solo acto de valentía los habían guiado a casa. No a un solo lugar. Para la gente. Para ellos mismos. La noche se hizo oscura, pero ellos se quedaron afuera, cantando canciones que Sophie lo había memorizado y Emily estaba tratando de seguirlo, tropezando con las letras pero nunca lograrlo. Entusiasmo. Bebieron chocolate caliente, el que Verónica finalmente aprendió a amar. Hacerlo bien, sin quemar la leche, y se reían cuando las niñas exageraban. Crema batida. Cuando Emily bostezó exhausta, Verónica la levantó, algo que ella no había estado haciendo durante años, y la abrazó contra su pecho como si temiera que su hija pudiera desaparecer. Jack hizo lo mismo con Sophie y juntos los cuatro regresaron al edificio, el vapor de su aliento disolviéndose en el aire frío, sus voces bajas. Saturado de una paz que no necesitaba explicación. En la puerta, Verónica se volvió por última vez para mirar el árbol. Ahora solo en jardín, sus luces resistían la oscuridad como un faro. El año que viene, dijo, más. Para ella que para los demás, deberíamos invitar a más personas. Las personas que quizás estén solos. Personas que necesitan saber que la Navidad realmente existe. Jack sonrió, esa sonrisa que ahora le pertenecía.
No creo que haya una idea más hermosa que esto. Sophie, ya medio dormida sobre el hombro de su padre, murmuró, a Santa le gustaría. Emily, somnolienta pero todavía lúcida, añadió con la sabiduría de los niños. Tal vez nos ha estado viendo todo el tiempo. Y cuando cruzaron el umbral, mientras la puerta se cerraba suavemente detrás de ellos y la nieve seguía cayendo sobre él. Jardín vacío, casi se podía creer que en algún lugar alguien estaba observando. Esa amabilidad dejó huellas. ¿Qué cosas rotas podrían convertirse más bella en las cicatrices? Que incluso en el invierno más cruel, las familias nacían de obsequios más simples e inesperados. El don de ver valor donde otros vieron desperdicio. El regalo de nuevos comienzos. El don de creer